Mateo capítulo 12, versículos del 9 al 16. La palabra del Señor dice: Mateo 12, 9 al 16. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía una mano seca. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si éste cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió. Y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, venimos delante de ti, Señor, agradecidos por una oportunidad más que nos das de poder abrir las Escrituras y alimentarnos de este alimento, de esta nutrición espiritual que es tu santa palabra. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que tú permites que estemos aquí, Señor. Por aquellos que no están tan bien, por alguna circunstancia no están presentes, pero que están atentos a continuar aprendiendo de ti, Señor. Somos simplemente seres que dependemos únicamente de ti, Señor, a cada instante, cada segundo. Sin tu gracia y tu favor, no pudiéramos hacer absolutamente nada, Señor. Danos la capacidad para seguir escuchando, que tengamos esos oídos para escuchar tu palabra, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Hemos venido a este capítulo 12. El Señor Jesucristo ahora ha hecho evidente quién es Él. Hemos visto que a través de estos pasajes que llevamos ya viendo expositivamente, Él en diferentes ocasiones ha hecho no solamente manifestaciones a través de sus obras milagrosas de quién es Él, sino que la palabra de autoridad que Él manifiesta lo declara evidente y claramente. Él había dicho a los fariseos que Él era el Señor del sábado, el Señor del día de reposo. Recordamos que Él en los versículos anteriores, esto todo es un mismo contexto. Jesús había estado con sus discípulos, habían atravesado un sembrado de grano, no se sabe si es trigo, cebada o maíz. Sus discípulos tuvieron hambre, arrancaron estas espigas, decidieron sobar, sacar el grano de allí, comerlo. Los fariseos que andaban detrás de ellos no perdieron oportunidad para acusarlo a los discípulos delante de Jesús que estaban violando el día de reposo. Jesús les hace manifiesto a través de 3 textos del Antiguo Testamento, textos similares a la situación en que ellos se encontraban, y desvirtúa claramente su posición errónea acerca del día de reposo. Desde allí, Jesús hace ver que Él es el Señor del día de reposo. Él dice: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y cuando Él manifiesta esta expresión de Hijo de Hombre, sabemos que es una expresión que manifiesta su deidad. Manifiesta que Él es el Mesías, que Él es el enviado de Dios, que Él es el Rey de la descendencia de David. Esto inmediatamente empieza a crear una hostilidad mayor por parte de los fariseos. Y ya empieza desde este punto de partida, ya
empieza a abundar ese deseo de enojo por atacar a Jesús. Recordamos también que Jesús, al reconocer que Él es el Señor del día de reposo, Él es uno con el Padre y Él es el autor de estas mismas leyes del día de reposo. Jesús, con ese mismo poder que dice que Él es el Señor del día de reposo, el mismo creador de las mismas leyes, ese cuarto mandamiento que está estipulado en el Decálogo, dado a Moisés en el Sinaí, Él había dicho en el capítulo 9, cuando recordemos este paralítico que fue trasladado por el techo a la sala donde estaba Jesús, y Jesús le había dicho que Él tenía poder para perdonar pecados. El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Otra manifestación que Él hace, el Hijo del Hombre, ese Mesías, que solamente es Dios, el único para perdonar pecados, hace evidente quién es Él. Esto está siendo entendido por estos líderes religiosos. Estos líderes religiosos saben perfectamente qué es lo que está diciendo Jesús, y ellos han visto sus obras, sus milagros que respaldan esa palabra que Él ha venido predicando, pero aún así son negligentes, tienen un corazón duro, un corazón cegado por su misma autojusticia, y lo único que ven en Jesús es alguien que les estorba y quieren salir de Él. Después de esta situación que ellos han venido pasando en los sembrados y la discusión que ha tenido con estos fariseos porque los discípulos comieron estos granos después de arrancar las espigas, Jesús se va para la sinagoga de ellos, dice el versículo 9. Dice sinagoga de ellos, posiblemente la sinagoga donde estos líderes religiosos se reunían, donde estos líderes religiosos tenían parte de liderazgo en este lugar. Y se hace evidente porque dice la sinagoga de ellos. O sea que este lugar era donde Jesús iba precisamente después de este acontecimiento. Y vemos algo importante aquí y algo que nos sirve a nosotros de referencia. Era lo que Jesús hacía en el día de reposo, ir a la sinagoga, ir a aprender de la palabra. La sinagoga es, pudiéramos llamarlo en este momento, la iglesia. Un lugar donde se va a aprender de la palabra, a adorar al Señor. Y eso lo hacía. Y es un gran ejemplo para que nosotros como congregantes podamos reunirnos semanalmente. Y Jesús no tiene en cuenta precisamente la circunstancia difícil, la forma equívoca o ofensiva que estos líderes religiosos tuvieron hacia Él, sino que Él va a la misma sinagoga donde ellos están. O sea que debemos no poner atención a ciertas cosas y podernos reunir semanalmente. Y como vimos la semana anterior, el día de reposo es un día que el Señor estipuló. Es algo que es el cuarto mandamiento de la ley. En Éxodo 28 dice el Señor hablándole a Moisés, o en ese escrito que Él dejó, en esas tablas hechas con su propia mano, que le entregó a Moisés, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es una recordación que nosotros tenemos, especialmente en ese día de reposo. Recordamos que el día de reposo para los judíos es el séptimo día, cual es el sábado. Para nosotros, los cristianos, nuestro día de reposo es el domingo, el primer día de la semana, que vemos en el libro de los Hechos, que era el primer día de la semana cuando la iglesia se reunía. Y lo hacemos el primer día de la semana, el domingo, porque celebramos el día de la resurrección de nuestro Señor. En Éxodo 29 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. O sea que es un día que el Señor ha separado, ha santificado, que esa palabra santidad, entre otras cosas, significa separar. Separar. Señor ha separado, ha santificado, ha hecho aparte este día. Él lo ha hecho para Él, para que nosotros rindamos nuestro corazón y nuestros pensamientos, nuestra mente a Él. Y el día de reposo es un día que fue instituido en la creación. No solamente se basa en el hecho de que sí, fue un mandamiento dado
a Moisés por el Señor en el Sinaí. Pero esto va más allá, esto va más atrás. Este día fue establecido por el Señor en la misma creación, en Génesis 2, del 2 al 3. Un día santo que el Señor instituyó para que nosotros, sus hijos, su pueblo, podamos rendir adoración a Él. Y el Mishnah, que es una colección escrita de tradiciones orales, rabínicas, que complementa y sistematiza lo que es la Torá, y este sistema, estos comentarios que se llama también el Talmud, tiene una expresión muy especial para esto que estos líderes religiosos habían creado del día de reposo. Ellos lo describen como montañas colgando de un cabello. ¿Por qué? Toda esta acumulación de normas, de reglas, de requisitos que ellos habían establecido qué hacer y qué no hacer en el día de reposo, se habían amontonado tanto que eran como una montaña que colgaba de un hilo, de un cabello, o sea, de un solo mandamiento de la ley. Ellos lo habían acrecentado, ellos habían añadido normas, ritos, cualquier cantidad de cosas para este día. Entonces el Señor concluyó en aquel momento que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En Mateo 12:10 dice, después de que Él pasó a la sinagoga, y aquí allí había uno que tenía seca una mano. El libro de Lucas, el versículo paralelo, Lucas 6:6, nos dice que era la mano derecha. La mano derecha. Cuando habla de seca, esta palabra es la palabra xerox en griego y significa paralizado. Y en el sentido figurado es algo estéril. Este hombre posiblemente tenía su mano que no tenía circulación en ella, no tenía, los tendones estaban atrofiados. De alguna u otra forma esta mano no le funcionaba para nada. Era una mano que estaba posiblemente inmóvil, él no podía hacer nada por ella. Cuando esta situación se presenta, la Biblia no nos da muchos detalles, pero tenemos siempre que ubicarnos en el contexto. Jesús sale de esos sembrados, él camina hacia la sinagoga, estos fariseos están detrás de él. Él al llegar a la sinagoga, lo primero que él ve es este hombre con la mano seca. Estos fariseos vienen detrás de él. No sabemos si este hombre se aproximó a Jesús, le dijo alguna cosa, le pidió ayuda, no sabemos, el texto no nos dice, pero lo cierto es que ellos están ahí en ese momento. Están los fariseos, está Jesús, están sus discípulos y está el hombre de la mano seca. En ese momento Jesús se detiene, lo observa. Pero aquí, en este mismo instante, los fariseos llenos de maldad que estaban vigilantes a los movimientos de Jesús, dice Lucas 6:7, el versículo paralelo, que le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Ellos estaban ahí. Ellos sabían que Jesús era alguien especial. Ellos sabían que Jesús tenía esa capacidad. Es que eso es lo admirable de estos hombres. Reconocen quién es Él. ¿Por qué? Por la pregunta que le hacen. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Es una pregunta que pudiera ser una pregunta lógica, que un fariseo se lo haga a una persona de más estatura teológica, en caso de las dudas que ellos pudieran tener. Pero el punto aquí es que estos hombres no hacen esa pregunta con el deseo de obtener información, sino que estaban buscando una excusa para poder acusar a Jesús de violar el día de reposo. Eso es lo que ellos están haciendo. Ellos plantean esta pregunta acerca sobre la legitimidad de poder realizar una curación en el día sábado, el día de reposo. La pregunta estaba llena de maldad, con la mera intención de poderlo acusar. Hicieron esto sabiendo que Jesús tendría que tomar una posición al respecto. Y todo esto está sucediendo al frente del hombre que tiene esta mano seca. Estos hombres no les importa nada. Ellos están ahí y están simplemente haciendo esta discusión, esta pregunta, delante de este hombre enfermo. Ellos, para poderlo acusar, ellos pensaron que Jesús iba a salir con alguna respuesta teológica
que invalidaría lo que era el día de reposo para poderlo acusar. Él tenía que tomar una determinación en este momento. Entonces, otra de las cosas era que Jesús estaba frente a una situación de una parálisis, vamos a llamarlo, de la mano de este hombre que la tenía seca, que no era una cuestión de emergencia, no era una cuestión de vida o muerte. Y los judíos debatían entre ellos, discutían acerca de lo que era válido respecto al cuidado de los enfermos en un día de reposo. Era algo que ellos discutían. Ellos decían que una persona que estuviera enferma en el día de reposo solamente le era permitido ayudarlo si en ese momento era para evitar que esta persona muriera o para que esta persona no sufriera de un dolor severo. Eso eran las únicas formas permisibles para que en el día de reposo se asistiera a un enfermo. Pero este hombre de la mano seca no estaba en ninguna de esas condiciones. Era algo que no nos dice la Escritura, pero algo que padecía hace mucho tiempo. Así que si no era algo de emergencia, de acuerdo a la ley, debían esperar hasta el día siguiente. No podían hacerlo en el día de reposo. Y eso lo vemos en una ocasión que el Señor Jesucristo en una sinagoga, también en un día de reposo, sanó a una mujer enferma que estaba encorvada por hacía 18 años sin poderse levantar. En Lucas 13:14 vemos que el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, se disgustaron, se enojaron. Porque Jesús había sanado a esta mujer que tenía ese problema de encorvación de su cuerpo por 18 años. Se enojaron porque lo hizo en el día de reposo. Entonces, este principal de la sinagoga dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Ellos eran claros en esto. Ellos no querían que nadie que no tuviera una emergencia real de vida o muerte fuera asistido en el día de reposo. Y ahí está Jesús con este hombre, un hombre que no tiene una necesidad de esta urgencia. Y los líderes religiosos le preguntaron irónicamente: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y Jesús responde de una manera para acudir a la lógica de ellos. Y aquí Jesús no se centró en quién él era. Él tampoco le citó ninguna escritura del Antiguo Testamento, no. Sino él se enfocó en sus adversarios que estaban ahí y el hombre que tenía al frente. En ese momento es lo que él hace. Él se enfocó en ellos, exponiendo su hipocresía y comparando lo que ellos justificaban, normas que ellos mismos se creyeron, con lo que Jesús iba a hacer y que ellos condenaban, y era hacer el bien. Mateo 12:11. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Las ovejas eran de valor. Las ovejas eran lo que ellos prácticamente vivían, de lo que se alimentaban. Era un animal que era obviamente indispensable en su economía. Y cuando se trataba de un percance que ponía en peligro alguna de estas ovejas, que cayeran en un hoyo, por ejemplo, esta persona no tenía ningún inconveniente en que fuera el día de reposo, sino que la sacaban como fuera. O sea, que trabajaban en ese día. No sentían que estaban violando el día de reposo porque estaban salvando esta ovejita. Entonces, de esa manera, ellos no se sentían culpables de haber quebrantado el día de reposo porque estaban rescatando esa oveja. Y el argumento de Jesús es el mismo que él ha pronunciado en los versículos anteriores. Que aquello que tiene mayor valor o mayor prioridad cede al día de reposo, como hablábamos la semana anterior. En esa orden de prioridad, ¿qué es mayor? Si una persona necesitaba o un niño que nacía, y la ley decía que debía ser circuncidado al 8º día, y ese 8º día caía en el día de reposo, el sábado, que tenía prioridad, la circuncisión. Entonces el rabino que llevaba a cabo esa operación
de circuncisión en el niño, se ocupaba para realizar ese trabajo. Y es lo que Jesús les recalca, que ellos en el día de reposo, ¿acaso no circuncidáis? Entonces aquí es el mismo argumento, lo que tiene mayor prioridad. En ese momento que Jesús les hace mención de este pasaje, en el sentido de que la oveja que está en el hoyo, ellos la sacan, la prioridad ahí es rescatar a la oveja. Y esa prioridad cede al día de reposo. Es por eso que Jesús dice que Él es mayor que el día de reposo. Él tenía la prioridad en todo. Él fue el creador de esa ley, porque Él y el Padre son uno solos. Y Jesús se basaba entre el contraste entre los animales y los seres humanos. Y esto es algo que Jesús ha hecho en otras ocasiones. En Mateo 6:26, Él dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recojan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Por eso que Jesús les dice en Mateo 12:12, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Refiriéndose al hombre que tenía al frente, respecto a la pregunta si era lícito sanar en el día de reposo. Jesús también en Mateo 10:31 dice, así que no temáis, más valéis vos que muchos pajaritos. Y esto nos lleva a una conclusión, que a los ojos de Dios tienen más valor los seres humanos que los mismos animalitos, que las mismas mascotas que nosotros tenemos. El ser humano tiene más valor que una oveja. El ser humano tiene mucho más valor que un gato. El ser humano tiene mucho más valor que un perro. Y es una realidad. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia en la creación especial que tuvo el Señor para con el ser humano, que los seres humanos somos hechos a la imagen de Él. Somos hechos a su imagen. Es lo que nos dice Génesis 1:27. El ser humano es hecho a la imagen de Dios. Y esto es algo que debería considerar aquellos que muchas veces vemos en la sociedad, vemos a través de las revistas, vemos a través de los periódicos, personas que tienen grandes fortunas y se preocupan más por el cuidado de esa mascota que tienen para un futuro que incluso por otras personas. Se preocupan más por ello. Vemos como también en la sociedad, la National Geographic y muchas entidades de protección a los animales hacen manifiesto la importancia que es que esas especies en extinción sean conservadas. Se preocupan más por la muerte de un bebé, de un animal de estos, que por la muerte de una criatura hecha a la imagen de Dios. El aborto para ellos, de un ser humano, es algo que carece de importancia en comparación de pronto de un otro animal en extinción, que un bebé sea perdido o un bebé o un animal sea eliminado en un proceso de gestación. Pero para las leyes incluso de esta nación y muchas otras, la vida de un ser humano que está en su proceso de gestación tiene menos importancia. Pero Jesús da mucho más valor al ser humano que incluso a los propios animales. Y la pregunta de Jesús, esta pregunta retórica, tiene un enfoque estrecho. Era en el día de reposo. Para estas personas, más aceptable una actitud de maldad, como aquellas malvadas intenciones que ellos tenían al hacerle la pregunta, o en el día de reposo es más válido hacer una acción benéfica, como la que el Señor Jesús tenía al frente con este hombre de la mano seca. Y Jesús basa los argumentos mencionados entonces, basado en esos argumentos, le dice en Mateo 12:12, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Por esos argumentos que le ha dicho respecto a que si se cae una oveja en un hueco, ellos la sacan, basado en eso, entonces sí es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y fíjense aquí que lo que está diciendo Jesús, Él no está diciendo es lícito sanar en el día de reposo. Él está diciendo es lícito hacer el bien. Hacer el bien en el día de reposo. En la presencia de Jesús, ni una oveja en un hoyo, ni un hombre está en peligro mortal. No, si están con Jesús, ninguna de esas circunstancias se presentan. Pero el punto aquí se basa en hacer el bien. Es lo que dice Jesús. Es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y no está hablando de un solo día. Miren que aquí lo dice en plural, en los días de reposo.
¿Y qué persona no se atreve a ayudar a otra porque es el día de reposo? Bueno, evidentemente vemos aquí estos fariseos que no lo querían hacer. Y Santiago 4:17 dice, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Desde luego, nosotros hacemos el bien. Y mientras en nosotros esté la capacidad de hacer algo bueno, debemos hacerlo. Pero, obviamente, no podemos hacer todo el bien que tal vez quisiéramos. Porque si hiciéramos eso, definitivamente no tendríamos ningún reposo. No habría ningún descanso. Pero en lo que esté a nuestro alcance, hay que hacerlo. El mandamiento del sábado no debía malinterpretarse para privar a alguien de la capacidad de hacer el bien a otra persona que estaba en necesidad. Porque la compasión que el Señor pedía, cuando vimos en Oseas 6:6, que dice, misericordia quiero y no sacrificio, era la compasión que debía aplicarse precisamente en este momento, que tenían a este hombre con la mano seca. Los fariseos llamaban curar al hombre algo malo. Y la curación que Jesús quería hacer, o que no lo curara, para ellos sería algo bueno. La curación que Jesús pensaba hacer, que era algo bueno, ellos lo llamaban malo. Pero lo que ellos pretendían que Jesús no hiciera, o sea, no lo curara, para ellos era algo bueno. O sea que esto nos lleva a la conclusión de las mismas palabras que Isaías condena en Isaías 5:20. Cuando dice, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y esto era lo que estos hombres pretendían hacer. El bien que Jesús pensaba hacer a este hombre con la mano seca, paralizada, para ellos era algo malo. Y lo que ellos pretendían era que no lo hiciera, porque para ellos era algo bueno. Todo lo opuesto, lo mismo que vemos en nuestra sociedad actual. Todo lo opuesto. Todo lo que va en contra de Dios es bueno para la sociedad. Todo eso. Pero todo lo que está a favor de lo que es la palabra de Dios es malo para la sociedad. Lamentablemente es así. Jesús dice que es lícito hacer el bien en el día de reposo. En consecuencia, es ilícito hacer el mal en el día de reposo. Y era lo que estas personas pretendían hacer al cuestionarlo de esa manera para tentarlo, para acusarlo. Y después de Jesús decirles que es lícito hacer el bien en el día de reposo, Jesús en este momento tiene un doble sentimiento. Ese doble sentimiento que Jesús ha demostrado en otras ocasiones. Un sentimiento de rabia, pero un sentimiento de dolor. Cuando vemos el versículo paralelo que siempre tenemos que apoyarnos, Marcos 3:5, nos dice a nosotros que entonces, mirándolos alrededor con enojo, Jesús, tenemos que volver a la imagen. Está el hombre paralizado aquí, están estos líderes fariseos, están los judíos que están en la sinagoga y están sus discípulos. Jesús mira alrededor porque todos los que estaban ahí probablemente tenían la misma opinión de ellos. Jesús mira a su alrededor a todos, pero se enfoca principalmente en estos que han hecho la pregunta. Y siente rabia, siente enojo por su inhumanidad y crueldad en su falta de misericordia para con los semejantes. Jesús se enoja. Y es una rabia, furia, porque dice se enojó. Y dice también el versículo 5 de Marcos 3. Y entristecido por la dureza de sus corazones. Sintió dolor. Porque su ceguera, basado en esa propia autojusticia, no les permitía ver la realidad de lo que estaban viendo. Cegados por esas obras que ellos mismos habían creado para el día de reposo. Les cegaba a tener misericordia, humanidad con personas en necesidad. Y este doble sentimiento de rabia y dolor es que Jesús expresa también en otras ocasiones. Mateo 23:37, cuando él lloraba por Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que son
te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntarlos como polluelos a sus gallinas, pero no quisiste? Sentimiento de dolor, pero a la misma vez en el versículo 38 de Mateo 23 dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Rabia y misericordia. Y eso es lo que Jesús expresa, eso es lo que Dios manifiesta en todo tiempo. Si no hemos sido consumidos, si una sociedad pagana que existe en este mundo no ha sido consumida, es por la misericordia del Señor. Porque harto argumento, harto derecho tiene el Señor para consumir a un mundo entero por su rechazo, por su mundanalidad, por su depravación. Pero Dios en el fondo tiene misericordia, no queriendo que todos perezcan, sino que vengan al arrepentimiento, por el cual ha determinado un día en el cual todos los hombres se arrepientan, por el cual serán juzgados por aquel que Él resucitó con poder de la muerte. O sea que hay un momento que esa paciencia del Señor terminará. Y es el llamado en este momento, la negligencia de las personas, la ceguera a su autojusticia. Porque todos de una forma u otra nacemos fariseos. Todos venimos con esa condición de nacimiento. Queremos hacer todo por nuestra propia cuenta. Queremos autojustificarnos. Queremos hacer cosas que aparentemente nos elevan a la presencia del Señor. Y no es así. La única obra válida es la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Mateo 12:13. Entonces dijo a aquel hombre, después de mirarlos con enojo, después de hacerles ver su inhumanidad, dijo a aquel hombre, el libro de Marcos 3:3 dice que él le dijo, levántate y ponte en medio. Esto es más sorprendente que hace Jesús. Está allí, están en la sinagoga, no sabemos si están a la entrada, en qué lugar están, pero Jesús le dice, levántate y ponte en medio, delante de estos líderes religiosos, y le dice, extiende tu mano. Esa mano que estaba seca, que estaba contraída, que estaba paralizada y que para él era imposible levantarla porque no tenía la capacidad humana para hacerlo, él la levanta y le es restaurada su mano derecha como la mano izquierda. Él lo hizo por el poder de la palabra de Jesús. Humanamente no se podía hacer. Es el poder de Dios en Jesús que permite que esta mano sea restaurada, sea regenerada y pueda ser levantada a su movimiento normal, como su otra mano izquierda, que no se veía ninguna diferencia. Ese es el poder de Dios. Y aquí vemos que Jesús no lo tocó. Jesús solamente habló. Y si fuéramos a ver técnicamente cómo Jesús podría desvirtuar aún más la posición de estos fariseos en relación al día de reposo, Jesús no hizo ninguna obra para sanar a este hombre. No tenían por qué acusarlo. Él no hizo absolutamente nada, ni siquiera lo tocó. Él simplemente dijo una palabra y este hombre levantó su mano y fue sano. Jesús aquí hace manifiesto que Él es el único capaz de realizar cosas semejantes. Y una cosa semejante, el único capaz de hacerlo es Dios. Jesús hace una manifestación gráfica de lo que Él ha expuesto verbalmente. Y de eso se tratan los milagros. Los milagros no son para maravillarse que wow, no. Los milagros es para reconocer quién es aquel que está llevando a cabo esos milagros. ¿Quién es ese mensajero? Su milagro respalda esa palabra que Él ha venido manifestando. Jesús no solo evidencia que es lícito hacer el bien en el día de reposo, sino que lo demostró a la vista de todos estos fariseos que estaban allí, en la misma sinagoga de ellos. Él lo hizo evidente. Esa congregación que estaba allí fue testigo de la restauración de la mano de este hombre. Y esta curación afirma o confirma la palabra de autoridad de Jesús. Manifiesta el poder de Cristo, manifiesta que Él es el Hijo del Hombre, aquella palabra que lo identifica como Mesías. Hace evidencia que Él es el Mesías esperado.
que Él es ese rey de la descendencia de David, que Él es el hijo de David, que Él es el hijo de Dios, que Él es la segunda persona de la Trinidad. Ese milagro confirma quién es Jesús. O sea que esta fue una prueba de la legalidad de la curación en el día de reposo y una reprimenda para estos fariseos por su crueldad y su inhumanidad y falta de misericordia. ¡Wow! No solamente por esos detalles, sino por pretender que Jesús no sanará a este hombre bajo el pretexto del día de reposo. Ellos lo que querían, que Jesús cediera a las afirmaciones de ellos. Ellos querían que Jesús no llevara a cabo esto, evitando que se hiciera la sanidad de este hombre y que se hiciera solamente lo que ellos querían. Y conocemos situaciones así en nuestra vida real, personas que quieren que hagamos solamente lo que a ellos les parece bien. Pero siempre tenemos que basarnos en lo que la palabra nos afirma, lo que significa misericordia, lo que significa amor y lo que significa ayuda para muchas personas en necesidad. Esta curación, vuelvo y repito, confirma la declaración de que Jesús es el Señor del día de reposo. Y esta curación, como la curación que hizo el Señor Jesucristo en aquel paralítico que descolgaron por el techo, confirma que Él es Dios, el Hijo del Hombre, Dios único que puede perdonar pecados. Solamente Jesús, solamente Dios puede perdonar pecados. Mateo 9:6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo en aquel momento al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. O sea que Jesús ha demostrado su deidad. Jesús ha demostrado quién es Él. Y estos líderes religiosos, al ver esta serie de milagros que ha hecho Dios, primero con el paralítico que vimos en 9:6 y ahora con este hombre de la mano seca, lo que ellos debieron hacer es en ese momento rendirse a los pies de Jesús, caer de rodillas, arrepentirse y reconocer su señorío. Y probablemente algunas personas de las que están ahí lo hicieron, no nos dice el texto. Pero estas personas, en vez de alabar a Dios en ese momento que era el día de reposo, glorificarlo a Él por esa obra maravillosa que había acabado de suceder, lo que hacen ellos es iniciar ese complot para matar al Señor. Ahí nace, aquí comienza la primera evidencia de estos hombres planeando matar al Señor. Estos hombres salieron enfurecidos, planeando junto con los demás personas, incluso en el texto paralelo dice, junto con los herodianos. O sea, aquellos que estaban a favor de Herodes, el rey de aquel tiempo, para matarlo. Ellos estaban planeando un plan desde este mismo momento, planeando esta estrategia para eliminar a Jesús desde aquí mismo. Aquí nace el plan de ellos para acabar con Él. Mateo 12:14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y Lucas 6:11 dice, y ellos se llenaron de furor, de odio, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Desde aquí, ellos no podían entender, ellos no podían aceptar que Jesús era ese Mesías. Estaban cegados, estaban totalmente atrofiados en su mente para reconocer que Jesús era el Señor. Ellos no podían refutar los argumentos de Jesús. Ellos no podían retar sus enseñanzas. Ellos sabían que Jesús tenía razón, pero ellos se llenaron de odio, se llenaron de venganza, se llenaron de todo aquel sentimiento para acabar con Él. Y lo hicieron en el día de reposo. Ellos estaban planeando hacer mal en el día de reposo. Estos líderes que supuestamente son los conservadores, la élite religiosa de aquel tiempo, los santos, se llenaron de odio y planearon matar a alguien en el día de reposo. Estaban planeando lo ilícito en el día de reposo y condenaron a Jesús por hacer lo lícito
en el día de reposo. Esa es la gran diferencia. Los fariseos, que se consideraban a sí mismos justos, quieren destruir a aquel que es justo porque rechazó un sistema de obras que ellos mismos habían planificado y que los autojustificaba y que elevaba su orgullo espiritual. Ese fue el punto que les dolió más. Jesús les atacó su orgullo espiritual. Personas que se creían que prácticamente volaban. Personas que se creían súper espirituales. Y viene Jesús y les hace ver la realidad, que no todo es como ellos lo han planeado y que solamente hay un mediador y un salvador, y ellos no lo aceptan, no lo aceptan. No lo aceptan. Y cada ser humano nace buscando su autojusticia. Eso es lo que nosotros somos. Deseamos justificarnos a nosotros mismos. Y todos nacemos fariseos. Eso es parte de lo que significa ser pecador. Todos nacemos creyendo autojustificarnos. Nos justificamos a nosotros mismos. Y esa es la manera en que muchos quieren vivir en este momento, autojustificándose. Y cuando una persona quiere autojustificarse y lograr hacer solamente todo por sus medios, queriendo alcanzar todo por sí mismo, Jesús entonces se convierte en un enemigo. Se convierte en un enemigo para ellos, porque ellos no quieren a nadie que les haga ver su incapacidad, su inhabilidad para poder acercarse a Dios. Y no puede ser posible para ellos. Como decía la semana pasada, de todas las religiones que existen en el mundo, todas buscan alcanzar ese lugar de privilegio delante de Dios por sus propios méritos. La única identidad, para llamarlo religiosa, alguna fe verdadera, es la cristiana, que nuestras obras y nuestra autojusticia no sirve absolutamente de nada. Es solamente la obra de Cristo en la cruz. Porque la obra de Cristo en la cruz es la que nos da esa identidad, esa justicia, esa revestimenta de justicia que es solamente por Cristo. La justicia de Cristo. Después de Él llevar nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra maldad, castigada en la cruz, nos limpia, entonces nos reviste de su justicia. Hemos sido justificados en Cristo, una justicia que no es nuestra, una justicia ajena, como dice Martín Lutero, una justicia que pertenece solamente a Cristo. Y estas personas no aceptan eso, no. Y es por eso que Jesús había dicho anteriormente: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa misma expresión para liberar a estas personas de sus cargas, de ese yugo, de esas tradiciones judías que hacía cada vez más difícil para ellos tener descanso delante de Dios. Y Jesús lo ha dicho. Jesús lo ha dicho: ven a mí. Y eso es lo que hay que hacer, venir a Jesús. Venir a Jesús. Porque hasta que no se venga a Jesús, hasta que no se sea regenerado por Jesús, hasta que no haya nacido de nuevo por Jesús, todos seguiremos siendo fariseos. Todos. Jesús es el único que puede llevar nuestra carga, porque su carga es liviana, es ligera. Y es el único que junto a Él como ese Salvador, es el que libera nuestra carga. Y ya después, junto con Él en ese yugo, es que caminamos en santidad. Esa es la obra completa. Esa es la justificación. La justificación no es solamente aquel momento en que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Desde luego que es el punto central. Pero la justificación también tiene en ese momento, en ese proceso de salvación que incluye la justificación, la santificación. Y es la evidencia de que verdaderamente
verdaderamente hemos sido justificados. El proceso de salvación completo incluye justificación y santificación. Y es lo que hacemos nosotros junto a Jesús en ese yugo que llevamos juntos. Jesús dice, apartados de mí nada podéis hacer. Y en ese caminar es que andamos. Somos santificados en ese proceso sinergista por parte de Dios. La justificación es solamente monergista, es el trabajo perfecto, única y exclusivamente de Dios. Pero en la santidad caminamos junto a Dios. Mateo 12:15. Sabiendo esto, Jesús, o sea, el complot que estos hombres estaban planeando para destruirle, dice que se apartó de allí. Jesús, y esto es lo maravilloso, Jesús en su deidad supo lo que estas personas estaban ya planeando. Él conocía sus pensamientos. Él sabía que ellos empezaron a conspirar contra él. Jesús conocía los pensamientos malvados de ellos. El versículo paralelo, vuelvo y repito, de Marcos 3:4 lo dice más claramente. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Jesús lo sabía desde antes. Jesús sabía que este momento, esa ocasión, ya era la gota que iba a rebosar la ira de estos hombres para conspirar contra él. Y se apartó de allí. Se fue de aquella sinagoga. Se fue de aquella ciudad donde estaba. Se fue para Galilea, al mar de Galilea, junto al mar de Galilea donde él vivía y sus discípulos con él. No por miedo. Jesús no se fue huyendo porque ellos planeaban matarlo. No, él no se fue por miedo, sino porque aún no había llegado su tiempo. No era el momento todavía. No era el momento de sufrir y morir por su pueblo. Este todavía no era el final de su ministerio terrenal. Jesús dio la vida por los suyos. Jesús la dio voluntariamente. Es lo que dice él mismo en Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y dice Jesús, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Jesús dio su vida voluntariamente por los suyos. Desde luego que en el propósito de Dios, siempre Dios tiene sus medios para llevar a cabo sus propósitos finales. Y en esos propósitos, para llevar a cabo en esos medios para llevar a cabo su propósito final, utilizó gente, utilizó la maldad de este pueblo, utilizó ese corazón duro de ellos. No que Jesús haya puesto maldad en ellos, o Dios haya puesto maldad en ellos para condenar a Jesús, y mucho menos lo puso en Judas, sino que de su corazón malo, de su corazón rechazador, por su corazón cegado, por su corazón en oscuridad, por su pecado y su maldad, actuaron de esa forma contra Jesús. Y este plan que ellos inician desde este mismo momento es lo que finalmente conduce a Jesús a la crucifixión por su corazón duro, por su negligencia a creer en Jesús, en el Mesías. Jesús es el Mesías prometido de la descendencia de David, el unigénito de Dios. Pero siempre, cuando vemos este momento, tenemos que tener un entendimiento claro de lo que representa Jesús como Mesías. Y es lo que esta gente no podía entender. Esta gente tenía un concepto de Mesías, de un Mesías apocalíptico que vendría con poder, con fuerza, como un guerrero militar a destruir esta nación opresora de los romanos y poner a los judíos, todo este pueblo, en una posición de privilegio, únicos y de prestigio. Pero tenemos que entender que sí, ese Mesías vendrá. Ese Mesías vendrá en la segunda venida, porque ya Él vino en esta primera. Vendrá con poder, vendrá con gloria,
para juzgar a las naciones y castigar con severidad a todos aquellos que rechazan precisamente a Cristo. Pero este Mesías es el mismo Mesías, el siervo sufriente. El siervo sufriente que habla Isaías 53. Aquel que como oveja al matadero iría a la cruz. Aquel que entregaría su vida para que todo aquel que crea en él pueda tener vida. Es ese intercambio, ese sacrificio sustitutivo. El pecador, su culpa, su maldad puesta en la cruz por medio de Cristo, que recibe la ira que le pertenece a esa persona malvada. Y a cambio Jesús entrega su justicia, su bondad, su perfección a los suyos, lo cual hace perfectamente acepto a alguien en la presencia de Dios. No hay nada más. No hay ninguna obra de autojusticia. No hay ninguna obra de bondad en algún ser humano que lo pueda hacer acepto delante de Dios. Y Mateo 12:15 dice, y se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos. El libro de Marcos nos dice aún más. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Wow. Incluso de esas ciudades paganas de Tiro y Sidón, que conocieron quién era Jesús, vinieron a él. Y estos, los eruditos, los conocedores, estudiantes de las Escrituras, toda su vida, no pudieron ver quién era Jesús. No lo pudieron ver. Y dice el versículo siguiente, porque Jesús continuaba haciendo el bien, por eso lo seguían. Jesús continuaba predicando. Es válido recordar nuevamente que el propósito final, siempre principal, es la predicación. Los milagros verificaban la predicación que Jesús llevaba. El propósito fundamental de Jesús era la predicación. Y él sanaba enfermos y todas aquellas personas que tenían necesidad para confirmar su mensaje, que él era el Mesías enviado de Dios. Mas sin embargo, dice el versículo siguiente, 16, que les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Jesús no quería publicidad. Jesús no quería aplausos. Jesús no quería reconocimiento en los periódicos como muchos pastores y líderes de iglesias hoy día quieren. Hacen cualquier cosa y quieren salir en todos los canales. Quieren verse en todas las revistas cristianas. Jesús no quería eso. Jesús lo que quería era que su mensaje fuera aceptado. Ese mensaje de el reino de Dios en su rey presente, que exigía arrepentimiento y fe. Arrepentíos y creed el evangelio porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús no quería eso. Él no quería dar a conocer dónde él se encontraba, tal vez para que sus enemigos no supieran dónde estaba y lo que había hecho. Jesús tampoco quería crear una falsa expectativa al pueblo judío, que tenían esa errónea pensamiento de que él vendría como ese rey militar. Pero por sobre todo, Jesús no quería que se descubriera quién era, que dice que les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, porque esto cumple las Escrituras. Y es lo que veremos la próxima semana. Pero entonces, finalmente, este pasaje no se dirige a personas paganas. Vemos que no. Cuando Jesús está hablando, se está dirigiendo a estos líderes religiosos, aquellos conservadores de aquella época, como pudiéramos llamarnos nosotros en este tiempo, que somos conservadores también. Él se refiere a estas personas. Aunque hay conservadores que lo más importante para ellos son las reglas de su comportamiento o del comportamiento de los otros, que la relación con Dios. Hay personas que son así, que para ellos es más importante las reglas. No se vista así, no se maquilla así, no lleve un tipo de joyas así. Mire que esto, mire que lo otro, la falda tiene que ir que arrastre el piso.
más que su relación con Jesús. Y lo más importante es la relación con Él. Lo hemos visto en este pasaje. El día de reposo, el día del Señor, que Él ordenó, el cuarto mandamiento es para estar en esa comunión con Él. Y los fariseos no querían saber esta verdad. A ellos no les importaba. Ellos se basaban más en los ritos. Ellos no querían vivir una vida santa. Ellos no querían honrar a Dios haciendo su obra en su día. Ellos se amaban a sí mismos. Ellos amaban su pecado. Ellos se adoraban a sí mismos. Eso era lo que ellos tenían. Ellos adoraban lo que ellos querían. Ellos adoraban sus propios deseos malvados. Y la pregunta es, ¿cómo está entonces tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Si Jesús se dirige a personas conservadoras, los religiosos, y vemos cómo ellos se adoraban a sí mismos, adoraban lo que ellos hacían, lo que ellos querían hacer. Esto cabe preguntarnos a nosotros, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Si tratas de discutir con Dios y su palabra, tu corazón está allí. Si te quejas porque la palabra es así, o no, yo quiero que sea de esta manera, estás adquiriendo una posición farisaica. Si tratas de justificar lo que deseas hacer en el día del Señor en lugar de hacer lo que es lícito en el día del Señor, estás ahí también. Nosotros deberíamos ver el día de reposo como el día santo del Señor. Ese día santo para adorarlo, para aprender de Él, para hacer el bien, para que nuestro corazón y nuestra mente estén enfocados solamente en Dios. Y debíamos esperar este día cada semana. Y es lo que está sucediendo ahora con estos tiempos en los que vivimos. Ya las reuniones virtuales se han hecho, diría yo, la costumbre. Ya las reuniones virtuales es como salía en estos días en el Gospel Coalition un título acerca del futuro de la congregación en estos tiempos, si todo es virtual. Ese no es el plan de Dios, definitivamente. Debemos gozarnos en el día que el Señor ha estipulado para cada uno de nosotros, que es el primer día de la semana, el día domingo. Debemos gozarnos en hacer el bien en el día del Señor, que es el domingo. Debemos deleitarnos en motivar a otros a adorar a Dios y aprender de Él. Debíamos deleitarnos en aprender a vivir como Cristo, en aprender a caminar sus pasos, en ser más como Cristo, en ser más justos, en ser más rectos, en ser más misericordiosos, en ser más pacificadores. Eso deberíamos hacerlo, como el Señor, en su día. Así que, hermanos, descansemos de nuestro trabajo en el día del Señor, para venirlo a adorar a Él. Descansemos del pecado en el día del Señor. Descansemos de una mente y un corazón lleno de maldad. Descansemos de palabras malas. Descansemos de toda forma de maldad. Debemos parar de odiar. Debemos parar de esos deseos de venganza. Debemos parar de esos deseos de odio. Parar nuestro veneno, parar nuestro resentimiento, parar nuestros planes malvados, parar nuestros desplantes y tratar a los demás con gracia, con misericordia, con amabilidad y con bondad. Debemos para entonces, o para esto, sumergirnos en la palabra del Señor, sumergirnos en adoración a Dios. De lo contrario, nada es posible. No debemos proveer para los deseos de la carne en ningún momento de nuestro tiempo, pero específicamente en el día del Señor. Venimos acá, no para observar a aquel o aquella, o recordar que aquel o aquella hizo esto para conmigo, o tal cosa,
o tal otra, no, venimos a hacer el bien en el día del Señor, en el domingo, en el día de reposo. Venimos a adorar al Señor, pero por sobre todo, venimos a hacer manifiesto eso que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros al transformar nuestro corazón y nuestras vidas para reflejar quién es Cristo. Así que, mis hermanos, el día del Señor es para Él, es por Él y requiere que estemos junto a Él en adoración a Él. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno, gracias una vez más, Señor, por tu bondad y misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos haces ver a través de ella, Señor, y nos haces